Una vez leí sobre un hombre que se había herido mientras trabajaba en la deforestación. El contenido de su abdomen había caído sobre el musgo, pero el hombre recogió tranquilamente sus propias entrañas e instruyó al personal de rescate sobre lo que había sucedido. Se recuperó por completo, pero después no recordaba nada del incidente. El cerebro lo había borrado todo. La única confirmación de que la experiencia había sucedido eran los puntos de sutura en su estómago. A diferencia de lo que me ocurrió a mí, yo lo recuerdo todo. Mi historia comienza a finales del verano, cuando mi padre tuvo que ser trasladado a una residencia de ancianos, debido a un grave derrame cerebral. Lo encontraron en un camino de grava en el bosque, a pocos kilómetros de su casa de verano. Su capacidad de hablar casi había desaparecido y se había vuelto tan apático que más tarde decidí que necesitaba un tutor. Como soy el único pariente, me tomé una licencia, dejé la gran ciudad y dejé que el tren me llevara lejos, al norte del país. Allí se encontraba el pequeño pueblo donde crecí. Dejé la venta prevista del apartamento de papá en manos del agente inmobiliario, pero la casa de campo tenía un valor afectivo. La casa se llama Mirbacken. Este era originalmente el nombre de la pequeña granja que existía en el lugar, pero que había sido abandonada a finales del siglo XVIII. Mi padre, cuya gran pasión había sido siempre la caza, se había interesado, en su edad otoñal, por la genealogía y la historia local. En viejos archivos había descubierto mapas que mostraban el lugar donde había estado la granja. Se interesó tanto por el pasado del sitio que compró la única parcela al propietario del bosque, que ni siquiera era consciente de que había restos de una granja desolada en el lugar. Papá se comprometió a restaurar la casa de la forma más auténtica posible. Estuve allí un par de veces durante el proceso de restauración, pero luego me trasladé al extranjero durante unos años. Como tutor, ahora tenía que decidir si nos quedábamos en la propiedad o la vendíamos. Con la casa de mi padre ahora vacía, como base decidí ir allí unos días para poder tomar una mejor decisión. En una tarde soleada metí todo lo necesario en una gran mochila. Como no tengo carnet de conducir, me puse en contacto con la única empresa de taxis del pueblo. El camino hasta la casa de campo pasa por carreteras de grava torcidas que se adentran en un espeso bosque de coníferas. Si no fuera por las viejas señales que se encuentran al lado de la carretera, uno se perdería fácilmente en el pequeño camino que desaparece entre los abetos. Aquí es donde los recolectores de baya habían encontrado a papá a primera hora de la mañana, asustado y confundido. Después de que el taxi me llevara hasta la señal de piedra, el conductor me miró con asombro mientras me dejaba en medio de la naturaleza. Me eché la mochila al hombro, me aparté de las grandes ramas de los abetos y caminé los últimos kilómetros hacia la casa. La pequeña fachada alquitranada apareció entre los árboles al final del camino. Nunca había visto la casa completamente terminada. El tejado de caña parecía ligeramente derrumbado, pero seguía en muy buen estado. El jardín estaba descuidado, pero podía arreglarse. Sin embargo, el gran fresno había perdido la batalla contra la muerte y la corteza se había desprendido en grandes trozos. En el borde de la parcela se veían los restos de los cimientos del secadero. Aquí se almacenaba la turba que, hace mucho tiempo, había sido el sustento de la granja de Mirbacken. La turba se extraía de una gran ciénaga que se extendía hacia el este y que había dado nombre al lugar. Todo estaba abrazado por un profundo bosque de abetos. El lugar estaba desolado, pero al mismo tiempo
tranquilo y sin alteraciones. Pero cuando me dirigí hacia la puerta principal, ocurrió algo que me cambió el estado de ánimo. De repente resbalé con algo justo delante de la entrada. Me agaché y vi piel húmeda en la hierba que parecía estar sangrando. Era un feto, un pequeño feto de ciervo sin pelo. Estaba fresco. La hembra debió apartarlo no mucho antes de que yo llegara. Recogí de mala gana el pequeño cuerpo sin vida con 2 palos y lo arrastré hacia el bosque. En el vestíbulo flotaba un tenue olor a moho y alquitrán. Las tablas del suelo del salón estaban suavemente desgastadas. Eran los mismos tablones que habían permanecido allí durante cientos de años, desde que se construyó la casa original. Papá había restaurado la fachada y el techo, pero el suelo seguía siendo el mismo. Un catalejo en equilibrio sobre 3 patas apuntaba a la ventana que daba al pantano. El viejo ataúd donde sabía que mi padre guardaba su material genealógico estaba junto a la cesta de madera. Sería una lectura apasionante por las noches, pensaba. En la pared de la cocina colgaban platos con motivos y sobre la mesa había una lámpara de aceite apagada junto a una taza de café evaporado. Todo parecía casero. Lo único que destacaba era el armario de las armas. Sabía que era el lugar donde papá guardaba su vieja escopeta, pero ahora estaba extrañamente abierto y vacío. Después de sentirme como en casa, salí y me puse a limpiar el jardín. El trabajo iba bien durante el día, pero cuando empezó a oscurecer y llegaron los mosquitos, volví a entrar en la casa de campo. Después de encender la chimenea y prepararme una taza de té, me senté en el sofá de la cocina y levanté la tapa del ataúd. En su interior había copias de registros eclesiásticos, catastros, citaciones para el servicio militar y documentos de antiguas asociaciones locales de vecinos. En los bordes había notas descuidadas de puño y letra de papá, que rodeaban a parientes lejanos, granjeros y soldados. Hurgué más hasta que me fijé en unas notas, especialmente en una copia de una antigua acta de interrogatorio, fechada en el invierno, el 18 de enero de 1797. Intenté descifrar el lenguaje envejecido. A mitad de la noche, los trabajadores se habían despertado por los gritos procedentes del baño. La criada Lisa Hellisdotter había dado a luz ella misma. El dolor del parto, mezclado con el miedo y la vergüenza de haber dado a luz a un hijo ilegítimo, la habían vuelto loca. Cuando se abrió la puerta del baño, los trabajadores vieron a Lisa tratando de empujar a su hijo por el mismo camino que había salido. Se armó un revuelo y la criada cogió a su hijo llorando y huyó con él a un pantano. Cuando regresó sin el niño y con el vestido ennegrecido por la suciedad, los trabajadores se enfadaron tanto y se escandalizaron que la golpearon hasta matarla. Se realizó una búsqueda en el pantano, pero nunca se encontró al niño, y por lo tanto, nunca pudo ser bautizado ni enterrado en tierra consagrada. Tampoco se encontró el cuerpo de la doncella según el protocolo. El suelo helado habría dificultado el enterramiento y exigido un depósito de cadáveres, pero durante los interrogatorios, los trabajadores se negaron a decir dónde se había escondido el cuerpo de Lisa. El lugar donde había ocurrido el incidente solo se describía como la granja de Axeltock, pero las agitadas notas de papá hacían referencia a una página de uno de los libros de la iglesia. Después de leer el registro de población de la parroquia, no hubo ninguna duda. Se decía que Lisa Helfrid
Alice Dutter trabajaba en la granja Meerbacken justo antes de ser declarada muerta. El hijo recién nacido de Lisa, que desapareció en el pantano, también se incluyó en el registro, aunque nunca en la congregación. Los trabajadores más antiguos de la granja habían expresado su temor de que el niño no bautizado corriera el riesgo de convertirse en algo que llamaban un Meerding. El término era una antigua palabra para referirse a los asesinados y describía una especie de fantasma agresivo de la antigua tradición popular. Por seguridad, se plantó un seto con arbustos de enebro entre el patio y el pantano, para protegerlo de cualquier fuerza maligna. El trabajo de extracción de turba continuó durante unos meses más, pero las cuentas atestiguan que el negocio cesó entonces de forma repentina. La duración de la propiedad también terminó abruptamente. Algo había hecho que Axel, junto con todos los trabajadores, abandonaran la granja sin venderla ni donarla. Meerbacken quedó desolada y finalmente fue olvidada por completo, hasta que papá encontró todos estos viejos documentos en los archivos de la ciudad. Cerré el ataúd y miré abatido a la oscuridad a través de la ventana de la cocina. El día siguiente estaba nublado y un ligero viento enfriaba los alrededores. No toqué el ataúd, sino que me puse a trabajar en el jardín. Después de la lectura, había decidido vender la casa de campo. Al anochecer, había limpiado completamente el cenador de malas hierbas e incluso tuve tiempo de cortar la mayor parte del césped. El sol se deslizaba lentamente por detrás de las copas de los abetos y los colores de los alrededores pasaban del rojo anaranjado al azul y verde tenues. Cuando el cielo se oscureció, apareció una estrecha franja de aurora boreal que se extendía hacia el este. Seguí el resplandor y mi mirada se posó finalmente en un bosquecillo que separaba el césped del pantano del otro lado. El extremo de la arboleda estaba formado por arbustos de enebro cuidadosamente plantados. Los arbustos se alzaban como un muro contra la ciénaga. Pensé en lo horrible que había sido aquel lugar y me alejé hacia la ciénaga para tratar de imaginar el aspecto que habría tenido cuando la búsqueda de tierra llegó hasta allí hace casi 2 siglos. A pesar del crepúsculo, pude vislumbrar los componentes del pantano entre los arbustos de enebro. Brillantes charcos sin fondo yacían dispersos en el tosco musgo que se extendía, hasta donde se podía ver a través de la niebla vespertina. Pequeñas coníferas retorcidas de 1 metro de altura habían intentado penetrar, pero fueron asfixiadas por la turba poco oxigenada de la ciénaga. Sus restos sombríos y desnudos se mantenían como siluetas solitarias. Papá me había dicho que las turberas son tan pobres en oxígeno que los animales y las plantas no se descomponen, sino que se acumulan y se conservan. Además, los ácidos de la turba pueden hacer que el proceso de descomposición se detenga casi por completo. Miré hacia la superficie estéril. Mis ojos se clavaron en un objeto largo y estrecho que yacía un poco fuera de la turba. Era la escopeta de papá. Solo podía adivinar por qué estaba allí. Papá probablemente había cazado urogallos cuando le dio el derrame cerebral. En cualquier caso, el arma era una reliquia familiar y pertenecía al armario de casa. Sabía que era peligroso salir al pantano solo si no estabas acostumbrado, ya que podías quedarte atascado, pero ahora solo era cuestión de unos pocos metros. Al otro lado de los arbustos de enebro, el aire era extrañamente frío, aunque ahora no había viento.
se oscurecía con una rapidez poco natural y una fina capa de niebla había empezado a extenderse. La aurora boreal ya no era visible. La longitud de las botas era lo justo para mantenerme seco, pero el barro creaba un vacío succionador a cada paso. Cuando por fin llegué al arma, me agaché y la levanté. En cada uno de los 2 cañones del arma había una funda usada. Grandes balas de plomo utilizadas para un jabalí o el gamo más al sur del país. Mientras estaba allí y reflexionaba profundamente sobre lo que podría haber provocado la situación, se oyó un sonido grave que al principio parecía la de un animal herido. Cuando el sonido se hizo más claro, me di cuenta de que me recordaba a los sollozos. El ritmo y la fragilidad eran los mismos que los de un bebé, pero la voz en sí sonaba seca y desgastada, como si procediera de un anciano. Todo lo demás estaba en completo silencio. Mi mente recorrió las posibles explicaciones. Sabía que los zorros rojos podían emitir sonidos extrañamente similares a los de los humanos, pero lo desagradable de este sonido en particular era que no podía determinar de qué dirección provenía. Parecía llegar a través de la niebla desde todas las direcciones a la vez, pero aparentemente solo tenía una fuente. Miré a mi alrededor. Las siluetas de los arbolitos se hacían cada vez más difusas a medida que la niebla parecía espesarse. Me sentí cada vez más desorientado y me di la vuelta para volver por donde había venido. La niebla era ahora tan compacta que ya no veía ni la casa, ni siquiera el bosquecillo con los arbustos de enebro. Justo cuando estaba a punto de dar los primeros pasos, los débiles sollozos se convirtieron en un llanto claro, pero todavía con la misma mezcla macabra entre niño y anciano. Ahora, de repente, también escuché el sonido que venía directamente de atrás. Miré lentamente por encima de mi hombro. La figura que apareció a través de la bruma me hizo soltar la escopeta y mi cuerpo empezó a vibrar por la adrenalina. Tenía el cuerpo de un niño, pero lo suficientemente alargado como para parecerse al de un adulto. Estaba demasiado oscuro como para poder ver su rostro. Intenté dar un paso confuso, pero me di cuenta de que llevaba demasiado tiempo en el mismo sitio. Las botas se habían hundido profundamente en el suelo y caí directamente en la turba oscura y húmeda. La ropa absorbió el agua fría. Se oyeron unos pasos que chirriaban. La figura se dirigía hacia mí. El llanto mórbido aumentó su fuerza y parecía volverse más desesperado y agresivo. Intenté agarrar algunas raíces para salir del barro, pero se rompieron, y en su lugar me hundí más con la cara hacia abajo. Es como si la ciénaga me sujetara. Las ondas de las pesadas pisadas se propagaban por la superficie saturada de humedad. Estaba justo detrás de mí. Pero entonces el llanto terminó abruptamente. Conseguí girar la cabeza hacia un lado. Una pierna estaba a mi lado. Dejó de respirar. Parecieron pasar unos minutos. De repente, volví a sentir los pasos por el pantano. Se volvieron más débiles, como si se alejaran de mí. Una vez que se silenciaron por completo, levanté suavemente la cabeza e intenté mirar a mi alrededor. Un pantano estéril. Nada excepto los pequeños árboles. Conseguí sacar los pies de las botas que se habían hundido tanto en la turba que no se podían rescatar.
Lentamente me puse en pie y empecé a caminar con pasos tensos y cuidadosos de vuelta a la casa. Intenté caminar lo más silenciosamente posible, pero cada paso parecía más ruidoso que si hubiera corrido. Al mismo tiempo, las nubes que cubrían el negro cielo nocturno comenzaron a disiparse lentamente y la luz de la luna se abrió paso hasta el pantano. Justo cuando llegué al borde de la arboleda con los arbustos de enebro, me quedé helado. Por el rabillo del ojo, ahí estaba. No lo descubrí hasta que estuve a su lado. Sin la luz de la luna no lo habría visto, pero ahora la figura estaba de pie junto a mí, completamente inmóvil. Me miraba fijamente. No me atreví a girar para mirarla directamente. Temía perder la cabeza, volverme loco o traumatizarme con su aparición. Entonces sentí una mano en la mía, tan fría como los cubitos de hielo. La niebla se disipó lentamente y volvió a salir el paisaje plano y muerto que teníamos detrás. La silueta de la casa volvió a verse al otro lado de los arbustos de enebro. La mano pellizcó lentamente con más fuerza, como si quisiera que hiciera algo. Di un paso. La figura que estaba a mi lado hizo lo mismo. Di otro. La figura me siguió. Dimos más pasos hacia la casa y fuimos más allá de los densos arbustos de enebro que formaban la barrera entre la ciénaga y la granja de turba desde que fueron plantados allí por los trabajadores hace muchos años. Cuando habíamos pasado la arboleda y estábamos en el césped, la cosa me soltó de repente la mano y siguió caminando decididamente hacia la casa de campo. Al cabo de unos pasos se desplomó y comenzó a arrastrarse como un animal recién nacido. Un hedor repugnante llenó el aire, como si algo hubiera empezado a pudrirse de repente. El olor me recordó a cuando, de niño, abrí un cubo de plástico sellado con desechos olvidados de una cacería de alces. El cadáver se había mantenido separado de los insectos y los gusanos, y se había convertido en una masa oscura con huesos. Un viento silencioso comenzó a mecer lentamente las copas de los abetos y dejó que la luz de la luna bailara sobre el césped mientras atravesaba la oscuridad. La silueta de la figura que se arrastraba parecía encogerse al mismo tiempo que se pudría. Cuando llegó a los cimientos de la casa, solo quedaba un pequeño cuerpo descompuesto de un bebé humano. Luego se empujaba hacia abajo a través de un pequeño agujero casi inexistente, donde los cimientos se juntaban con el suelo y desaparecía bajo la parcela. De repente, todo volvió a estar completamente quieto. No había viento en los árboles. No había ruido en el bosque. No había insectos. El silencio era total. Después de haber conseguido reunir suficientes sentidos, empecé a correr hacia la señal de piedra con la ropa cubierta de barro. Al amanecer me encontré un camión maderero que casi me atropella donde estaba parado. Dormí casi 2 días y empecé a sentir el dolor de hambre en el estómago. El apartamento de papá estaba vacío. No tenía muebles excepto la cama. Un vecino desconcertado me vio cuando entré dando tumbos en la escalera, envuelto en una bolsa de basura que me había dado el conductor del camión de la madera. El vecino había recibido una explicación igualmente desordenada e improvisada de mi lamentable estado.
Una mentira sobre un perro de caza extraviado en un pantano enmarañado. Durante los días siguientes me aseguré de visitar a mi padre en la residencia. Intenté hablarle de los documentos que había encontrado y de lo que había sucedido en Mirbraken, pero las complicaciones de la apoplejía parecían haberse apoderado de su mente. Ahora estaba sentado dentro de su prisión mental con una expresión triste mientras miraba el suelo, como si tratara de entender algo por lo que había pasado. Con unas pocas frases incoherentes, todavía consiguió transmitir que a veces había visto algo en el pantano por la noche. Intuí que realmente tenía algo más que contar, pero temía no ser tomado en serio. Cuando mencioné lo que yo mismo había encontrado en la turba húmeda, el anciano dirigió rápidamente su mirada hacia mí. El rostro fruncido se contrajo y vi que comprendía exactamente lo que estaba diciendo. La decisión de vender la casa de campo no fue muy difícil de tomar. El valor del cariño ya no existía después de lo que había vivido. Pero antes de ponerme en contacto con el agente inmobiliario, primero quería volver a recoger las cosas que había dejado en la casa. La idea de volver solo no era muy atractiva, pero todo mi círculo de conocidos estaba en la gran ciudad, más al sur, y papá no estaba en condiciones de salir de la residencia. Estaba pensando en el trabajador forestal al que le habían borrado la memoria y en lo que las experiencias traumáticas podían hacerle a la mente. Una especie de curiosidad mezclada con horror me hizo querer averiguar si todo lo que había vivido había sido cierto realmente. Una mañana templada de la semana siguiente me armé de valor. Llamé a la compañía de taxis y me dejé llevar de nuevo al bosque. Era el mismo conductor de la última vez. Se molestó en entablar una pequeña charla, pero desistió cuando se dio cuenta de lo cortas que eran mis respuestas. Los abetos estaban, como siempre, tratando de ocultar el pequeño sendero del bosque que conducía a la casa de campo. Le di muchos consejos al conductor y le dije que podía dejar el taxímetro encendido y que volviera en un máximo de 2 horas. El rocío de la mañana colgaba en el césped sin cortar. 2 ciervos jugaban y se perseguían el uno al otro al lado de la parcela. Su madre me observaba atentamente. Por lo demás, todo tenía el mismo aspecto, salvo que varios brotes de árboles habían surgido de repente en el césped. Cuando pensé en ello, la zona que rodeaba el cortijo siempre se había caracterizado por una vegetación más antigua, como si alguna circunstancia dificultara el rejuvenecimiento de los árboles y arbustos de nuestra parcela. Pero ahora, de repente, las nuevas generaciones habían echado raíces y cobrado vida por primera vez, a pesar de que el otoño se acercaba. Entré de mala gana en la casa y me puse rápidamente a recoger todas las cosas que había traído durante mi anterior visita. Cuando terminé y me disponía a salir del salón, pisé por última vez las tablas del suelo, suavemente desgastadas, que habían permanecido allí desde que se construyó la casa original. Volví a pensar en lo que había visto escurrirse bajo los cimientos del lugar. Una náusea me asaltó, pero al mismo tiempo también esa curiosidad mezclada con el horror. Necesitaba saber si esa cosa era real. Tenía que mirar bajo el suelo. De la estufa colgaba una horquilla para el fuego, que utilicé para desatar uno de los tablones. El tablón era pesado y estaba lleno de pequeños agujeros de carcoma. Encendí la lámpara de aceite y metí suavemente la cabeza en el suelo de la parcela. Algunas piedras y raíces secas, pero sobre todo polvo plano e incoloro. Estiré más la lámpara para poder iluminar los bordes de los cimientos. Entonces vi pequeñas huellas en el polvo.
Un extremo desaparecía en la pared, pero el otro llevaba a algo más alejado que parecían raíces más brillantes. Me levanté y me dirigí a la tabla que debía estar recta sobre el lugar y la aflojé con la horquilla de fuego. Volví la mirada lentamente hacia abajo para ver en qué se posaba la luz de la lámpara de aceite. La llama jadeó. Había 2 esqueletos. Uno yacía en una posición retorcida e incómoda, como si hubiera sido arrojado allí. También estaba vestido con fragmentos de un viejo vestido de criada. Así que aquí fue donde los trabajadores de la turba habían escondido el cuerpo de Lisa después de matarla, justo debajo de la vivienda. El otro cadáver debía ser el individuo que conocí en el pantano. Las huellas frescas revelaron su recorrido desde el extremo oriental de los cimientos de la casa, por donde lo vi arrastrarse. El pequeño cuerpo había continuado hasta los brazos de Lisa. Allí yacía ahora un esqueleto infantil acurrucado. Me senté en silencio durante un rato. Había una calma sobre la situación, una intimidad. Pero lo que realmente vi fueron los restos de una tragedia familiar. La confianza incondicional de un niño con su asesino. Un recién nacido que había buscado el amor durante 200 años. Recuerden que